El sol del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la pequeña casa en un barrio tranquilo de Madrid, tiñendo las paredes de cálidos tonos anaranjados y dorados. Laura se detuvo frente al espejo, desabrochándose la blusa con cuidado. Tras un largo día de trabajo suspiró, sintiendo el peso de la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo. Siempre había sido una mujer elegante, su belleza emanaba una suavidad que reflejaba años de sacrificios silenciosos. Esa noche, sin embargo, la soledad parecía más pesada que nunca. Creyó estar sola en casa, sumida en sus pensamientos mientras buscaba un vestido limpio en su armario. De repente la puerta se abrió con un crujido. Su corazón dio un vuelco al girarse bruscamente, apretando la tela contra su pecho. En la entrada estaba su hijo, Daniel. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y durante un instante ambos quedaron paralizados, atrapados en un silencio que ninguno sabía cómo romper. Laura se quedó sin aliento. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Lo siento, mamá», balbuceó él con una voz grave pero temblorosa. «No sabía que estabas. Creí que estabas abajo». Comenzó a retroceder, pero algo en su expresión hizo que Laura se detuviera. No era solo vergüenza, había algo más en sus ojos, algo tácito, pesado y confuso. A Laura se le encogió el pecho. Quería ignorarlo, hacer como si nunca hubiera sucedido, pero la mirada de Daniel permaneció en su mente incluso después de que él salió corriendo de la habitación. Durante el resto de la noche la casa se sintió diferente. Cada sonido, cada mirada entre ellos, cargaba una extraña y nueva tensión. En la cena, Daniel estuvo inusualmente callado. Evitaba su mirada, pero cuando sus ojos se encontraron, fue fugaz, casi culpable, casi anhelante. Laura se obligó a mantener la conversación ligera, hablando del trabajo, de las compras, de las pequeñas cosas que solían llenar el silencio. Sin embargo, bajo su tranquila sonrisa, su corazón se aceleraba. Más tarde, sentada en el sofá, no podía dejar de pensar en ese momento junto al espejo. Intentó convencerse de que no era nada, solo un malentendido, un accidente. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Había un cambio que no podía ignorar. Cuando Daniel entró en la sala con un vaso de agua, sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez ninguno de los dos apartó la mirada con la suficiente rapidez. Laura sintió un calor en las mejillas, y la mano de Daniel tembló ligeramente al dejar el vaso sobre la mesa. «¿Estás bien, mamá?», preguntó en voz baja, casi demasiado baja. Ella asintió, pero tenía la garganta seca. «Estoy bien», susurró. El silencio se prolongó entre ellos, llenando la habitación con algo no dicho. Laura podía oír el tenue tic-tac del reloj en la pared, podía sentir el eco de sus propios latidos en el pecho. Quería hablar, decirle que debían olvidar lo que había sucedido, pero sus labios no se movían. En cambio, la mirada de Daniel se detuvo suave, inquisitiva e imposiblemente cerca de algo prohibido. Laura sintió que su mundo se tambaleaba, como si estuviera al borde de algo que no se atrevía a nombrar. En ese frágil momento, se dio cuenta de que todo había cambiado. Apartó la mirada rápidamente, entrelazando las manos sobre su regazo. Ya no soportaba el peso de su mirada. Era demasiado repentino, demasiado peligroso. «Deberías descansar un poco», dijo con voz temblorosa pero firme. Daniel dudó como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió. «Buenas noches, mamá», respondió, su tono bajo y cargado de un significado tácito. Cuando desapareció en su habitación, Laura se recostó en el sofá y cerró los ojos, apretándose el pecho con una mano, intentando calmar la tormenta que la embargaba. Ella era madre, pero en ese instante se sintió perdida, atrapada en un laberinto de emociones que no sabía cómo manejar. La noche avanzó y el silencio de la casa se volvió abrumador. Laura se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. Miró hacia afuera, observando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia.
La vida continuaba, ajena a su confusión interna. Se preguntó si alguna vez podría volver a la normalidad, si podría olvidar ese momento junto al espejo, ese instante en el que todo cambió. Con un suspiro profundo, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. La cama la esperaba, pero el sueño parecía esquivo. Se sentó en el borde sintiendo el peso de la incertidumbre. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un malentendido, o había algo más profundo que necesitaba ser explorado? La mente de Laura giraba en círculos, y la noche se alargaba, llena de preguntas sin respuesta. Laura se recordó a sí misma que él era su hijo, y lo que pudiera haber creído ver en sus ojos tenía que ser solo su imaginación. Tenía que serlo. Sin embargo, su corazón la traicionó, latiendo más rápido cada vez que evocaba la mirada que él le había dirigido al abrir la puerta de su habitación. Daniel ya no era el niño que una vez sostuvo en sus brazos, se había convertido en un hombre alto y fuerte, con una madurez que la sobresaltó. Esa noche Laura no pudo conciliar el sueño. Permaneció despierta, mirando al techo, escuchando los suaves sonidos de la casa al asentarse. Pensó en los años que lo había criado sola desde que su padre se fue, en cómo siempre la había protegido, siempre a su lado cuando la vida se volvía demasiado pesada. Quizás esa cercanía había creado algo que nunca quiso ver. A la mañana siguiente se afanó en la cocina, tratando de fingir que todo era normal. Preparó el desayuno mientras tarareaba para llenar el silencio, pero le temblaron las manos al colocar un plato delante de Daniel. Él murmuró un gracias, pero sus ojos se posaron en ella de una forma que le aceleró el pulso. Daniel, dijo finalmente obligándose a sostener su mirada. Sobre lo de anoche olvidemos. De acuerdo, respondió él, quedándose paralizado por un momento antes de dejar caer el tenedor. Apretó la mandíbula y por un instante pareció que iba a discutir, pero luego solo asintió lentamente, aunque sus ojos decían otra cosa. Si eso es lo que quieres. Laura se quedó sin aliento. ¿Por qué le dolía oírlo decirlo así? ¿Por qué sentía que estaba perdiendo algo incluso cuando sabía que era lo mejor? El día continuó, pero el aire entre ellos nunca se aclaró. Cada pequeño instante, la forma en que su mano rozó la suya al tomar una taza, la forma en que se quedó demasiado cerca en el pasillo, se sentía cargado de algo peligroso. Esa noche Laura decidió que necesitaba espacio. Le dijo a Daniel que iría a dar un paseo, que necesitaba aire fresco. La verdad era que necesitaba distancia de él, aunque solo fuera por una hora. La noche era fresca y las calles tranquilas. Caminaba despacio con los pensamientos pesados, el corazón dividido entre la negación y la extraña atracción de la que no podía escapar. Sabía que estaba mal siquiera sentir esta confusión, pero los sentimientos no obedecían a reglas. Surgían sin invitación, rompiendo sus muros cuidadosamente construidos. Cuando por fin regresó a casa, la luz era tenue. Solo brillaba la suave luz de la lámpara del salón. Dejó el bolso esperando encontrar a Daniel en su habitación, pero allí estaba, esperando en el sofá. En cuanto entró, él se levantó. Su rostro estaba serio, sus ojos llenos de algo que le hizo temblar las rodillas. «¿Me lo dices, mamá?», dijo en voz baja. «No podemos fingir que no pasó nada porque sí pasó algo». Laura se quedó paralizada en la puerta, con la respiración entrecortada. Daniel susurró temblorosa: «No digas eso, no entiendes de qué hablas». Pero él se acercó sin apartar la mirada de ella. «Lo entiendo», insistió con tono firme, aunque su respiración era irregular. «Sé lo que sentí anoche y creo que tú también lo sentiste». A Laura le dolía el pecho como si sus palabras la desgarraran por dentro. Negó con la cabeza, aunque se le quebró la voz al intentar responder. «Estás confundido. Eres joven y yo soy tu madre. No podemos». Sus palabras vacilaron, y se le hizo un nudo en la garganta. Durante un largo instante el silencio entre ellos se volvió insoportable. La expresión de Daniel se suavizó y retrocedió un paso, como si temiera presionarla demasiado.
No quiero hacerte daño, murmuró, su voz ahora más suave. Laura sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra que intercambiaban pesara más que el silencio que los rodeaba. Daniel, esto es complicado, dijo ella, tratando de mantener la calma. No podemos permitir que esto nos afecte. Hay cosas que son más grandes que nosotros. Él la miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y determinación. Pero no puedo ignorar lo que siento. No puedo seguir como si nada hubiera pasado. Laura sintió que su corazón se encogía. No se trata de ignorar, se trata de proteger lo que tenemos. No quiero perderte. ¿Y si lo que tenemos ya está cambiando?, preguntó él, acercándose un poco más. La distancia entre ellos se volvió casi palpable, un espacio cargado de emociones no expresadas. Laura sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Daniel, por favor. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que siempre estaré aquí, dijo él, su voz casi un susurro. Laura cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente, sabiendo que no podía enfrentar esto de inmediato. Está bien, dijo él, dando un paso atrás, aunque su mirada seguía fija en ella. Solo, no quiero que esto se convierta en un secreto. Lo sé, respondió Laura, sintiendo que la tristeza la envolvía. Pero a veces los secretos son lo único que nos queda. Ambos se quedaron en silencio, el aire entre ellos cargado de promesas no dichas y decisiones difíciles. La noche continuó y aunque el mundo exterior seguía girando para ellos, el tiempo parecía haberse detenido. Laura se dio la vuelta, cubriéndose la boca con una mano. No podía permitir que él viera las lágrimas que amenazaban con escapar. Se decía a sí misma que Daniel estaba confundido, atrapado en emociones que no comprendía del todo. Pero su corazón la traicionó, repitiendo cada palabra que él había dicho como si fueran sus propias verdades ocultas. Daniel, no puedes, murmuró finalmente, su voz temblando. No podemos seguir por este camino. La gente no lo entendería. Yo tampoco, perdóname. Guardó silencio un buen rato, sintiendo como el peso de la situación la aplastaba. Luego con dulzura él respondió, no me importa lo que piense la gente. Solo me importas tú. Las palabras la atravesaron como una cuchilla, y ella deseó gritarle, decirle que se detuviera, que acabara con esto antes de que los destruyera a ambos. Pero en lugar de eso se quedó paralizada, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo como un tambor. Esa noche Laura lo evitó. Se encerró en su habitación, sentándose en la cama mientras miraba fijamente las sombras en la pared. Se repitió una y otra vez que era más fuerte que esto, que tenía que poner un límite, que no podía dejar que ese sentimiento creciera. Pero cuando cerró los ojos, solo pudo ver su rostro, la cruda honestidad en sus ojos cuando dijo que solo se preocupaba por ella. La mañana llegó, pero la pesadez del ambiente apenas les permitió hablar. El silencio de Daniel no era el habitual, era el tipo de silencio que presagia una tormenta. Laura intentó distraerse leyendo el periódico, pero las palabras se le difuminaban ante los ojos. Por la tarde ya no pudo soportarlo más. Lo encontró sentado en el porche, mirando al horizonte con una expresión demasiado madura para su edad. Por un instante lo observó sintiendo como su corazón se encogía por emociones que no quería nombrar. Daniel, dijo finalmente rompiendo el silencio. Él se giró y el dolor en sus ojos casi la destrozó. Si quieres que pare, dijo lentamente, dime que no sientes lo mismo. Solo dilo y no volveré a mencionarlo. Los labios de Laura se separaron, pero no salió ningún sonido. Intentó articular las palabras que acabarían con esto, que lo alejarían por el bien de ambos, pero se le cerró la garganta y su silencio la traicionó. Daniel se levantó del porche acercándose, su mirada buscándola con desesperada esperanza. No puedes decirlo, ¿verdad?, susurró. La respiración de Laura temblaba y sus manos también.
La verdad que había ocultado durante tanto tiempo ahora la miraba fijamente y antes de que pudiera contenerse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniel se quedó sin aliento al verla. Había visto llorar a su madre antes, pero nunca así. No eran solo lágrimas de tristeza, llevaban algo más, algo que lo estremeció profundamente. Mamá, susurró extendiendo la mano como para consolarla. Laura retrocedió rápidamente secándose la cara con manos temblorosas. No, Daniel, no, dijo con voz aguda, pero débil a la vez. Esto no está bien. No podemos dejar que este sentimiento nos destruya. Pero no me está destruyendo a mí, respondió Daniel con firmeza, su voz más fuerte que la de ella. Es lo único que parece real. Sé que tú también lo sientes. ¿Por qué le tienes tanto miedo? El pecho de Laura se agitó. Su corazón latía con fuerza mientras le daba la espalda, mirando el tranquilo jardín más allá del porche. Porque soy tu madre, susurró casi ahogándose en las palabras. Y porque el mundo nunca nos perdonaría. Lo llamarían malo, vergonzoso. No podría vivir con eso. Los pasos de Daniel se acercaban. Pero no vivimos para el mundo. Siempre nos hemos tenido solo el uno al otro, ¿verdad? Su voz se suavizó apaciguando la ira y mostrándole al chico que una vez conoció. Y quizás por eso te veo diferente no solo como mi madre, sino como alguien a quien. Detente, gritó Laura de repente volviéndose hacia él, sintiendo que el abismo entre ellos se hacía más profundo. La angustia en los ojos de Daniel era palpable. No lo digas, por favor, murmuró, su voz temblando con la carga de lo que no podía expresar. Se detuvo, el pecho subiendo y bajando con dificultad, las manos apretadas a los lados, los labios sellados como si contuviera todo lo que deseaba confesar. A Laura se le rompió el corazón al verlo así. Era tan joven, pero sus ojos reflejaban un amor y un dolor tan profundos que casi la destrozaron. Quería acercarse, abrazarlo, consolarlo como lo había hecho cuando era niño. Pero ahora, cada pequeño roce se sentía peligroso, como si un solo momento de debilidad pudiera derribar todos sus muros. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y distancia. Laura se entregó a las tareas del hogar, cocinando y ocupando sus manos en todo lo que pudiera mantener su mente alejada de él. Daniel, por su parte, evitaba su mirada, pero ella podía sentir el peso de su presencia en cada rincón de la casa. Por las noches permanecía despierta, atormentada por sus propias palabras, no vivimos para el mundo. Esa frase resonaba en su mente chocando con sus miedos, su moral y su anhelo. Era como una guerra en su corazón, y por mucho que lo intentara, no podía silenciar la verdad. Sabía que sentía algo. Una noche, después de días de distancia, Laura lo encontró en la cocina, apoyado en la encimera, perdido en sus pensamientos. Cuando él levantó la vista al entrar, sus miradas se encontraron por primera vez en días, y el aire se volvió denso entre ellos. Daniel, dijo ella en voz baja, casi quebrada. Necesito que me prometas algo. Apretó la mandíbula, sintiendo la tensión en el ambiente. ¿Qué es?, preguntó él, intrigado. Que encuentres a alguien, susurró ella. Alguien de tu edad, alguien que pueda darte el futuro que mereces. Prométeme que dejarás ir esto, sea lo que sea. Daniel la miró fijamente, sus ojos oscuros e indescifrables. Finalmente negó con la cabeza. No puedo prometer eso porque dejar ir esto significa dejarte ir a ti. Su respiración tembló mientras el silencio llenaba la habitación. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, presionándola hacia la verdad de la que tanto se había esforzado por escapar. Entonces Daniel se acercó, su voz era un susurro casi quebrado. Puedes seguir fingiendo si quieres, puedes correr, puedes esconderte, pero la verdad sigue ahí. Tú también lo sientes, ¿verdad, mamá? Laura se quedó paralizada, los labios entreabiertos, mientras su corazón latía con fuerza contra las costillas. Ya no encontraba fuerzas para negarlo. Los labios de Laura temblaban, pero no salían palabras.
La verdad estaba escrita en su silencio, en sus ojos, en la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Daniel sintió la pesadez en el aire, una carga que se hacía demasiado profunda para escapar. Finalmente él susurró con la voz quebrada como un cristal frágil. ¿Qué nos estamos haciendo? Su expresión se suavizó, la tormenta en sus ojos se atenuó en algo tierno y doloroso. Solo estamos siendo honestos, dijo en voz baja. Por una vez en la vida, no nos escondemos. Las lágrimas ardían en las comisuras de los ojos de Laura. Volteó la cabeza, pero Daniel se acercó bajando la voz como si temiera que las paredes la oyeran. No tienes que decirlo. Ya lo sé. Lo veo cada vez que me miras. Tú sientes lo mismo. Laura se apretó el pecho con la mano, intentando calmar los violentos latidos de su corazón. Durante años había sido fuerte construyendo muros a su alrededor, fingiendo ser solo su madre, que su rol era simple e inquebrantable. Pero Daniel había crecido y la vida había cambiado, en su soledad, había dejado que su corazón se deslizara hacia un territorio prohibido. Su silencio fue la respuesta que él necesitaba. Daniel bajó los hombros, sintiendo alivio y dolor a la vez. Tomó su mano lenta y cuidadosamente como si fuera frágil, y por primera vez, Laura no se apartó. Las manos de Laura y Daniel se tocaron cálidas y temblorosas, y en ese instante el mundo exterior dejó de existir. La casa en la que habían compartido tantas memorias, estaba en un profundo silencio, y el aire de la noche se sentía denso, como si estuvieran al borde de un abismo que no podían nombrar. No sé cómo detener esto, admitió Laura en un susurro, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Sé que debería, pero no puedo. Daniel le apretó la mano con ternura, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y tristeza. Entonces no lo hagas. Ya lo averiguaremos, mamá. Encontraremos una manera. Su corazón se encogió ante esas palabras. Quería creerle, quería confiar en que el amor podía superar el juicio, el miedo y la mirada crítica del mundo. Pero la realidad la aplastaba, recordándole cada consecuencia que podría seguir. Esa noche Laura no pudo dormir. Se quedó en su cama mirando al techo con la mente dividida entre el anhelo y el miedo. Cada sonido en la casa le recordaba a él, el crujido de las tablas del suelo, el susurro del viento a través de la ventana. Y cuando cerró los ojos, vio la forma en que él la había mirado, no como una niña, sino como un hombre que la había elegido por encima de todo. Al llorar, su decisión parecía clara, o eso creía. Terminaré con esto, pensó. Construiré mis muros de nuevo, incluso si eso destroza nuestros corazones. Pero cuando entró en la cocina, lista para pronunciar esas palabras, se congeló. Daniel ya estaba allí, su bolso sobre la mesa, su mirada inquieta. La miró y ella lo vio al instante. Había tomado una decisión propia. No puedo quedarme aquí así, dijo en voz baja con la voz quebrada. Si no admites lo que somos el uno para el otro, si prefieres seguir fingiendo, entonces quizás tenga que irme. A Laura se le encogió el pecho. ¿A dónde irías?, preguntó tragando saliva con dificultad, su mirada fija en la de él. A cualquier parte. Solo sé que no puedo seguir viviendo en la misma casa, amándote en silencio mientras me sigues alejando. Su mundo daba vueltas, sus piernas se debilitaban. Había deseado distancia, pero ahora la idea de perderlo de verdad, era insoportable. Sus labios se separaron y su voz tembló al sentir la verdad apretándose en la comisura de sus labios. No te perderás a ti misma, susurró. Solo me perderás si me alejas, y no quiero irme a menos que tú realmente lo desees. El corazón de Laura latía con fuerza contra sus costillas. Ella lo miró a los ojos, los mismos ojos que había conocido toda su vida, pero ahora llenos de un amor tan profundo que la aterrorizaba. Durante años había llevado el peso de la soledad, criándolo sola, fingiendo ser fuerte. Pero ahora estaba al borde de algo que nunca había esperado,
la oportunidad de ser vista, de ser deseada, de ser amada sin medida. No quiero que te vayas, dijo finalmente su voz frágil pero segura. Por favor, Daniel, quédate. El alivio inundó el rostro de Daniel, y la atrajo hacia sus brazos. Laura cerró los ojos, apoyando la cabeza contra su pecho, escuchando el rápido latido de su corazón. Por primera vez en años, no se sentía sola. El mundo exterior aún existía con todas sus reglas y juicios, pero dentro de su pequeño hogar vivía una verdad diferente. Era frágil, peligrosa e incierta, pero era de ellos. Laura sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría preguntas, habría vergüenza, habría noches en las que se preguntaría si había tomado la decisión correcta. Pero mientras Daniel la abrazaba, se dio cuenta de algo que hasta entonces le había dado demasiado miedo a admitir: el amor, en todas sus formas imposibles, merecía el riesgo. Así, contra todos los miedos que la atormentaban, lo eligió a él. La casa estaba en silencio, pero sus corazones no. Una nueva historia había comenzado, una que los pondría a prueba, los uniría y los cambiaría para siempre. Suscríbete al canal.